¿Qué es el bautismo según la Biblia? El bautismo es un acto simbólico y espiritual mediante el cual una persona declara públicamente su fe en Jesucristo, representando la muerte, sepultura y resurrección con Él. Es una señal de arrepentimiento y compromiso con una nueva vida en Cristo. ¿Por qué es importante el bautismo? Porque Jesús lo ordenó. Es una muestra externa de una transformación interna. Aunque el agua no salva, el bautismo es una expresión de obediencia y fe en Dios. ¿Quién instituyó el bautismo cristiano? Jesucristo. Aunque Juan el Bautista bautizaba en agua, fue Jesús quien dio el mandato específico a sus discípulos de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuál es el significado espiritual del bautismo? Simboliza el morir al pecado, el ser sepultado con Cristo y resucitar a una nueva vida. También representa el lavamiento espiritual de los pecados. ¿Es necesario el bautismo para la salvación? Esto depende de la interpretación doctrinal. Algunas denominaciones afirman que sí, mientras otras creen que la fe sola salva, y el bautismo es una consecuencia de esa fe. ¿Qué tipo de personas pueden bautizarse? Personas que han creído en Jesucristo como Salvador y Señor, y se han arrepentido de sus pecados. El bautismo en la Biblia siempre sigue a la fe personal. ¿Dónde en la Biblia se menciona el bautismo de Jesús? En los 4 evangelios, por ejemplo, en Mateo 3. Jesús fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. ¿Por qué Jesús se bautizó si no tenía pecado? Para cumplir toda justicia, dando ejemplo de obediencia y mostrando aprobación del ministerio de Juan el Bautista. ¿Qué ocurrió en el bautismo de Jesús? Los cielos se abrieron, el Espíritu Santo descendió como paloma, y una voz del cielo dijo: «Este es mi Hijo amado». ¿Qué enseñó Pedro sobre el bautismo en Pentecostés? En Hechos 2, Pedro dijo: «Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo». ¿Qué simboliza el agua en el bautismo? El agua representa la limpieza espiritual, pero el acto es simbólico. Lo esencial es la transformación interior. ¿Qué tipo de bautismo practicaban los primeros cristianos? El bautismo por inmersión. Ejemplos como el eunuco etíope sugieren que bajaban al agua completamente. ¿Qué relación hay entre el bautismo y el Espíritu Santo? A menudo el bautismo en agua es acompañado o seguido por la recepción del Espíritu Santo. ¿Se puede recibir el Espíritu Santo antes del bautismo? Sí. En Hechos 10, Cornelio y su casa recibieron el Espíritu Santo antes de ser bautizados. ¿Qué dijo Pablo sobre el bautismo en Romanos 6? Que al ser bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte, y resucitamos para andar en vida nueva. ¿Qué representa la inmersión en agua? Morir y ser sepultado con Cristo. Salir del agua representa la resurrección a nueva vida. ¿Cuál es el propósito del bautismo según Hechos 2? Para perdón de los pecados y recibir el don del Espíritu Santo. ¿Puede un niño pequeño ser bautizado? En el Nuevo Testamento no se documenta el bautismo de infantes. El modelo bíblico es el de creyentes conscientes que se arrepienten y creen. ¿Qué es el bautismo en el nombre de Jesús? Es una fórmula usada en el libro Hechos, enfatizando la autoridad de Cristo. Algunas iglesias lo usan exclusivamente. ¿Hay diferencia entre bautismo en el nombre de Jesús y en la Trinidad? El mandato de Jesús fue bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero en Hechos se usa la fórmula en el nombre de Jesús. Ambas fórmulas tienen respaldo bíblico. ¿Cuántos tipos de bautismo hay en la Biblia? Hay varios: de agua, de fuego, con el Espíritu Santo, y el bautismo de sufrimiento. ¿Qué impide que alguien sea bautizado? Nada, si ha creído y se ha arrepentido. En Hechos 8, el eunuco pregunta: ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué dijo Felipe al eunuco sobre el bautismo? Si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Cuál fue la actitud del carcelero de Filipos ante el bautismo? Después de creer, fue bautizado esa misma noche, junto con toda su familia. ¿Qué ocurre espiritualmente al ser bautizado? Uno se identifica con Cristo, se compromete públicamente y declara haber sido limpiado espiritualmente. ¿Es válido el bautismo repetido? En algunos casos sí. Por ejemplo, en Hechos 19,
algunos que solo conocían el bautismo de Juan fueron bautizados nuevamente en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué dice un Pedro 3 sobre el bautismo? El bautismo, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. ¿Es el bautismo una obra o un acto de fe? Es un acto de obediencia nacido de la fe. No salva por sí mismo, pero demuestra una fe activa. ¿Puede alguien bautizarse sin comprender su significado? No debería. El bautismo en la Biblia sigue a la predicación, la fe y el arrepentimiento. ¿Puede una persona no bautizada ir al cielo? Según muchas interpretaciones, sí, si ha creído verdaderamente como el ladrón en la cruz. Pero el mandato bíblico es ser bautizado. ¿Quién puede bautizar a otros? En la Biblia, apóstoles, discípulos y líderes bautizan. Hoy, se considera que cualquier creyente maduro o líder autorizado puede hacerlo. ¿Cuál es la relación entre el bautismo y la Iglesia? El bautismo es una puerta de entrada a la comunidad cristiana, la Iglesia. ¿Cuándo se debe bautizar un nuevo creyente? Lo más pronto posible después de creer y arrepentirse. En Hechos, muchas veces fue inmediato. ¿Se puede bautizar a alguien en secreto? Sí, pero el bautismo es, por naturaleza, un acto público. Jesús dijo, el que me confiese delante de los hombres. ¿Cómo se relaciona el bautismo con la fe? Va unido a la fe. El que cree y es bautizado será salvo. ¿Hay evidencia de bautismos masivos en la Biblia? Sí. En Pentecostés, unos 3.000 fueron bautizados en un solo día. ¿Cuál es la fórmula correcta para bautizar? Jesús dijo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero Hechos también usa en el nombre de Jesús. ¿Qué sucede si alguien muere sin haberse bautizado? Dios juzga el corazón. El bautismo es importante, pero la fe es lo que salva. ¿Qué significa ser revestido de Cristo en el bautismo? Gálatas 3 dice que los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Significa identificarse plenamente con Él. ¿Puede alguien ser bautizado más de una vez? Sí, si el primero no fue válido o si desea reafirmar su fe después de desviarse. ¿Qué tan importante es el bautismo para Jesús? Muy importante. Fue su mandato final antes de ascender. ¿Qué sucede si alguien es bautizado sin arrepentirse? El acto pierde su valor espiritual. El bautismo debe acompañar fe y arrepentimiento sinceros. ¿Qué es el bautismo de fuego? Es una expresión usada por Juan el Bautista, referida al juicio o al poder purificador del Espíritu Santo. ¿Puede una persona no bautizada participar en la cena del Señor? Depende de la doctrina de cada iglesia, pero muchos requieren bautismo previo como señal de compromiso cristiano. 45. ¿Qué relación hay entre el bautismo y el arrepentimiento? Están ligados. Pedro dijo, arrepentíos y bautícese. ¿Es correcto bautizarse solo por tradición? No. El bautismo debe ser una decisión personal basada en fe, no una simple costumbre. ¿Qué efecto tiene el bautismo en la vida del creyente? Marca un antes y un después. Es el inicio de una vida nueva comprometida con Cristo. ¿Qué ejemplo dieron los apóstoles sobre el bautismo? Predicaban el Evangelio y bautizaban inmediatamente a los que creían. ¿Qué es el bautismo en el Espíritu Santo? Es la experiencia de recibir el poder del Espíritu, muchas veces evidenciado con dones como hablar en lenguas. ¿Cómo prepararse para el bautismo? Con oración, arrepentimiento, fe genuina, instrucción bíblica y decisión de seguir a Cristo fielmente. ¿Puede alguien ser salvo solo con el bautismo sin fe? No. El bautismo sin fe verdadera es solo un rito vacío. La salvación se basa en la fe en Jesucristo, y el bautismo es la respuesta externa de esa fe. ¿Qué diferencia hay entre el bautismo de Juan y el bautismo cristiano? El bautismo de Juan era para arrepentimiento, mientras que el bautismo cristiano es en el nombre de Jesucristo, después de creer en su muerte y resurrección. ¿Por qué en el libro de los Hechos siempre bautizaban inmediatamente? Porque el bautismo era visto como parte integral de la conversión. No se separaba la fe del bautismo. ¿Qué significa bautismo en el idioma original? Viene del griego, que significa sumergir, meter dentro del agua,
lo cual apoya la idea del bautismo por inmersión. ¿Qué representa salir del agua después del bautismo? Representa la resurrección con Cristo y el inicio de una vida nueva. ¿Debe el bautismo ser una decisión voluntaria? Sí. En la Biblia, el bautismo siempre fue resultado de una decisión personal de fe. ¿Qué relación tiene el bautismo con el reino de Dios? Es parte del proceso de entrar al reino por medio del nuevo nacimiento. ¿Es válido el bautismo si fue realizado sin convicción? No. Sin fe ni arrepentimiento, el bautismo carece de valor espiritual. ¿Qué significa ser bautizado en Cristo? Significa estar unido a Él en su muerte y resurrección y pertenecerle completamente. ¿Qué actitud debe tener alguien que va a bautizarse? Fe, humildad, arrepentimiento, obediencia y deseo sincero de seguir a Cristo. ¿Qué diferencia hay entre el bautismo y otras ceremonias religiosas? El bautismo no es solo un rito, es una expresión de una realidad espiritual interna, la regeneración por fe. ¿Qué dice la Biblia sobre bautismos múltiples? Pablo rebautizó a algunos que solo conocían el bautismo de Juan, lo que sugiere que un nuevo bautismo puede ser necesario si el anterior no fue bíblico. ¿Por qué el bautismo se menciona tantas veces en el libro de los Hechos? Porque era parte esencial de la conversión en la iglesia primitiva, demostrando obediencia y fe. ¿Puede alguien rechazar el bautismo y aún así ser considerado creyente? Negarse a bautizarse, sabiendo que es un mandato de Cristo, pone en duda la obediencia de esa fe. ¿El bautismo garantiza una vida sin pecado? No. El bautismo no elimina la posibilidad de pecar, pero marca el comienzo de una vida nueva en santificación. ¿Qué papel tiene la iglesia local en el bautismo? La iglesia debe discipular, enseñar, confirmar la fe del nuevo creyente y acompañar el proceso del bautismo. ¿Qué significa tener una buena conciencia mediante el bautismo? Significa presentarse ante Dios con sinceridad, sabiendo que se ha obedecido de corazón y se ha entregado al Señor. ¿Cuál es la diferencia entre bautismo y salvación por obras? El bautismo es un acto de fe, no una obra para ganar salvación. La salvación es por gracia, el bautismo es la respuesta. ¿Puede un nuevo creyente bautizar a otro? En la Biblia no se exige un oficio específico. Si hay fe y entendimiento del Evangelio, puede hacerlo. Sin embargo, muchas iglesias prefieren que lo haga un líder establecido. ¿Qué enseña Pablo en 1 Corintios 1 sobre el bautismo? Pablo minimiza su rol como bautizador para evitar divisiones, pero no minimiza el bautismo mismo. Aclara que su enfoque es predicar el Evangelio. ¿Se puede bautizar a alguien en nombre de un grupo religioso o denominación? No. El bautismo es en el nombre de Dios, no de hombres. Solo el nombre de Cristo tiene autoridad. ¿Puede el bautismo reemplazar la fe personal? No. Sin fe, el bautismo no tiene sentido espiritual. La fe es esencial para la salvación. ¿Puede alguien bautizado perder la salvación? Si se aleja de Cristo y no persevera en la fe, podría apartarse. El bautismo no es una garantía automática. ¿Qué papel juega el Espíritu Santo en el bautismo cristiano? El Espíritu Santo es quien regenera al creyente. En muchos casos, el bautismo en agua y la llenura del Espíritu están relacionados. ¿Puede alguien arrepentirse y no ser bautizado nunca? Sí, puede arrepentirse, pero si no se bautiza por desobediencia consciente, está omitiendo un mandato esencial de Cristo que simboliza el lavamiento de los pecados en el bautismo. Simboliza la limpieza espiritual que Dios realiza en el corazón del creyente. ¿Es el bautismo una condición para pertenecer al cuerpo de Cristo? Sí. Por medio del bautismo somos incorporados públicamente a la Iglesia. ¿Puede alguien bautizarse y luego vivir como si nada? No debería. El bautismo exige una vida nueva, de compromiso con el Señor. ¿Cuál es la relación entre el bautismo y el discipulado? Jesús mandó a hacer discípulos y bautizarlos. El bautismo debe ir seguido de enseñanza y crecimiento. ¿Qué es más importante, el bautismo o la fe? La fe es lo esencial para la salvación. El bautismo es una expresión necesaria de esa fe.